Hola, hola. Seguimos con los OVAs o las historias alternas de las novelas de los diarios de la boticaria. Y esto es algo que sucedió a principios del libro 5 de la novela web, pero que también fue cambiado por la otra propuesta de matrimonio de Jinxi a Mao Mao, que si quieren saber cómo fue, en la descripción les dejo este video. Y sin decir más, disfruta el spoiler. Mao Mao se encontraba trabajando en su farmacia en el barrio del placer cuando de pronto su primo hermano Lahan había aparecido en su consultorio médico sin invitación previa. Supuestamente él había ido ahí para quejarse de que su honorable padre, como lo llamaba él, había estado presumiendo en toda la corte del palacio y, a decir verdad, con cada persona que se le cruzara sobre su hija, que era la más bondadosa, inteligente y hermosa de entre todas las mujeres más bellas del país. Mao Mao pensó que eso era demasiado exagerado y en eso estuvo de acuerdo Lahan, pero le dijo que debido a las mentiras que supuestamente iba diciendo Lahan descaradamente, ahora había una persona de la corte que era muy inocente como para creer todo lo que decía el honorable estratega respecto a su hija y que en consecuencia de ello le había hecho una oferta formal de matrimonio y que por el rango de la persona era un matrimonio político muy beneficioso para ella. Mao Mao comprendió que tal vez por eso querían hacerla parte de la familia La, puesto que el valor de las hijas en ese entonces, y más entre las nobles, dependía en el poder que podría alcanzar la familia con un matrimonio político, pero se negaba a contraer matrimonio por el bien de un clan al que ella nunca había considerado familia. Así que le dijo que estaba loco y que si tanto quería un matrimonio con ese político, que entonces se casara a él. Lahan le dijo que no podía hacerlo porque era un hombre y que por eso esta tarea era el deber de Mao Mao para con su padre, si no quería que su prestigiosa familia se extinguiera de la nada. A lo cual la chica respondió que su padre era Lowman y no Lahan, por lo que no le debía nada, y después de decir esto se fue a seguir recolectando sus hierbas medicinales para hacer sus tónicos. Ella deliberadamente se tardó bastante y fue al huerto que tenía más lejos para que su hermano no la encontrara. Sin embargo, cuando regresó al anochecer, vio que su hermano ya se había marchado, pero justo fuera de la casa verdigris estaba un gran y elegante carruaje. La boticaria no sabía cómo entrar sin ser vista por el aparente cliente importante que estaba en el carruaje, ya que su abuela le había dicho antes que no se presentara delante de los clientes importantes con su apariencia de boticaria cansada, llena de medicina, ya que no era bueno para el negocio. La chica pensó que eso era un comentario un tanto grosero, pero tenía razón, así que esta vez no quería que la notaran, pues al ver el gran tamaño del carruaje y lo elegante que era, de seguro que estarían ahí para llevar a alguna de sus hermanas con un cliente millonario y muy importante. Y justo cuando estaba a punto de darse la vuelta para regresar a su huerto en lo que se iban, la madame llamó alegremente a Mao Mao en cuanto la vio pasar y le dijo que tenía que ir a visitar a un cliente. A ella se le hizo muy extraño, pues ella era una boticaria y no una cortesana, y a pesar de sus quejas, fue arrastrada por la madame y las aprendices a la tina de baño, en donde le quitaron cualquier rastro de suciedad, ya que había estado arrancando hierbas con las manos momentos antes. Después la secaron, peinaron y maquillaron un poco, pues algo que reconocía la abuela de Mao Mao era que la chica se veía mucho mejor con poco maquillaje, así que solo pusieron un poco para hacer resaltar sus hermosos ojos azules, y después la vistieron con un elegante y hermoso vestido, aunque también le pusieron rellenos, pues Mao Mao era una tablita por donde la miraras, así que para que se viera con más volumen, usaron algunos trucos, y cuando estuvo lista, la empujaron hacia el carruaje en donde la abuela le dijo que no hiciera esperar a su cliente hasta ahora más importante. Mao Mao se asustó, pues ella no quería atender a ningún cliente en privado, y menos sin haberle preguntado antes, pero la abuela le dijo que se tranquilizara, puesto que solo iría para revisar una propuesta matrimonial con un buen partido político y que eso sería todo. Eso tranquilizó a la joven, pero después se quedó pensando en que si era ella la que enviarían como la futura esposa de algún político, no importaba si iba en nombre de la familia La, como le habían dicho horas antes su hermano Lahan, ya que debido a su aspecto físico, probablemente en cuanto la vieran, el hombre retiraría su oferta de matrimonio, aunque usualmente era al revés. Las chicas eran quienes decidían si aceptaban o no, pero en esta ocasión, ella solo era una humilde boticaria nacida en el distrito del placer, y estaba segura que ningún noble querría una esposa así que eso la terminó de tranquilizar, pues no quedaría en sus manos el rechazo inminente, y ella podría seguir con su vida como hasta ahora, ya que no le interesaba casarse en un matrimonio arreglado, y menos siendo parte de una familia a la que le guardaba rencor hasta ahora.
El camino hacia su destino fue de cierta forma placentero, ya que no tardaron mucho en llegar, y a pesar de ser de noche, ella pudo notar la majestuosidad de la mansión, ya que era muy grande. De hecho, se dio cuenta de que no era una mansión, sino una lujosa villa en todo su esplendor. Cuando bajó del carruaje, pudo notar que había alguien esperándola, y se dio cuenta de que era alguien bastante alta para ser mujer y muy esbelta, a pesar de que estaba usando ropa de hombre, lo cual hacía que se viera aún más bella, ya que ese tipo de ropa le quedaba mejor, y de inmediato la reconoció como la ex consorte Aduo, quien la saludó cortésmente con una voz grave, característica de ella, pero llena de amabilidad. En cuanto vio a Mao Mao, Aduo le dijo que era mucho más bella de lo que esperaba, ya que al parecer no parecía recordar que ya se habían conocido anteriormente en el palacio interno, o tal vez no la reconocía, ya que ahora tenía una apariencia completamente diferente a la de una sirvienta. Mao Mao le devolvió el saludo y Aduo le pidió que la acompañara a uno de los jardines, el cual tenía un pequeño lago y en el centro había una hermosa glorieta, en donde estaba preparada una mesa con 2 sillas, muchas velas y flores alrededor, lo que sin duda creaba una atmósfera muy bella y romántica. Aduo le indicó a Mao Mao que se sentara en una de las sillas acolchonadas, la cual obedeció, y eso hizo que se empezara a poner muy nerviosa sin saber por qué, ya que de todas formas ella sabía que se iría de ahí sin ninguna propuesta. De pronto, Aduo llamó la atención de la joven al decirle que en realidad ella solo estaba ahí para recibir a su invitada de honor, ya que esa era su villa, pero que se la había prestado a alguien muy importante para ella para que pudiera hacer una propuesta matrimonial, pero que al parecer esa persona se había retrasado un poco, así que si no le importaba que la acompañara a tomar el té mientras charlaban. Mao Mao aceptó con mucho gusto, ya que tomar el té y platicar con Aduo era algo que disfrutaba hacer, a pesar de que la última vez que lo hicieron fue más bien una plática entre copas. Sin embargo, esta ocasión era diferente y el tema de conversación era complejo, pero la ex consorte le estaba explicando las cosas de forma tan sencilla que Mao Mao podía entender muy bien, la cual reconoció que la persona que tenía delante era muy inteligente y hábil, por lo que pensó que era un lamentable desperdicio que se quedara atrapada en esa magnífica mansión. De pronto, Mao Mao notó a un niño que los observaba fijamente desde lo lejos y le preguntó a Aduo quién era ese pequeño, ya que se veía que aún no tenía ni los 10 años de edad, pero no creyó que Aduo fuera de las personas que tenían esclavos, así que la ex consorte sonrió y le explicó a su invitada que ese niño, junto con otros que tenía en su villa, era un pequeño capricho de ella, ya que había sentido lástima por ellos porque eran huérfanos de guerra de un territorio cercano a la frontera, y en donde se había suscitado una guerra, por lo que pidió que se los dejaran a ella para cuidarlos y educarlos. Además, se disculpó con Mao Mao por si su presencia la habían molestado, pero que sentían mucha curiosidad al verla, ya que no recibían visitas muy a menudo. Mao Mao respondió que no le molestaba y que solo había sentido curiosidad ella también. Mao Mao pudo notar que a Aduo le gustaban mucho los niños y que su personalidad era opuesto a la de ella, ya que los niños no eran de su particular agrado, pero no era tan grosera como para decirlo. Además, se acordó de que ella misma tenía un ayudante bastante joven en su botica, Shou-Oh, lo que hizo que se preguntara en qué momento había empezado a simpatizar con los niños. A Mao Mao le sirvieron más té. Esta ya era su tercera taza y Aduo se empezaba a impacientar por el descaro retraso de quien quería proponerle matrimonio a la boticaria, así que le pidió disculpas a Mao Mao en su nombre y ella dijo que estaba bien, ya que ella sabía que tal vez la otra parte se había arrepentido de mandar una propuesta formal a su familia. La ex consorte estaba a punto de decir algo cuando una sirvienta llegó y le dijo algo al oído a la mujer noble, y ella, con una expresión de preocupación, le pidió disculpas a Mao Mao y se fue de ahí a toda prisa. Mao Mao terminó su tercera taza de té y cuando estaba a la mitad de la cuarta taza tuvo que ir al tocador, así que le preguntó a un asistente que le habían dejado si la podía guiar hasta allá. Momentos después, cuando iba de regreso a la glorieta para seguir tomando el té en dado caso de que su cita se dignara aparecer, pudo ver que había una conmoción en una de las habitaciones que estaban cerca del jardín. Como tenía la puerta abierta, pudo notar que adentro estaba Aduo junto con un médico mayor atendiendo a un niño regordete en la cama, el cual estaba inconsciente, y alrededor de Aduo había varios niños más con los rostros preocupados, así que ella dudó un poco en entrar, puesto que esa no era su casa y no podía estar husmeando como si nada. Pero al ver la gravedad de la situación, entró sin vacilar y le dijo al médico, quien se veía ya muy cansado, que ella le podía ayudar, y así lo hizo. Ella fue de mucha ayuda al tratar al niño, quien se había tomado una gran copa de un vino muy fuerte y su cuerpo no lo había podido resistir, por lo que se había intoxicado.
Después de estabilizar al niño, Aduo le agradeció al médico por sus servicios, quien después se fue. Momentos después, le contó a la boticaria que ese niño en especial tenía un comportamiento de lo más extraño, ya que no importaba cuánto le dieran de comer, parecía que siempre tenía demasiada hambre y nunca estaba satisfecho, por lo que al estar tan lejos de su hogar, añoraba con desesperación a su familia, así que cuando veía algo que se parecía a la comida que alguna vez compartió con su familia, se lo llevaba a la boca sin siquiera pensarlo, y que esa no era la primera vez que el niño se encontraba en peligro por ese comportamiento, además de que ella ya no sabía cómo pararlo o ayudarlo, ya que no sabía qué tipo de comida o bebida era la que el niño buscaba, y eso la hacía sentir muy triste. Mao Mao, con todas las pistas que le fue dando la ex esposa del emperador, se dio cuenta de por qué el niño se había tomado el vino extra fuerte que había sido elaborado para el emperador cuando iba a visitar a Aduo, que aunque ya no estuviera en el palacio, oficialmente el lugar era la villa del emperador, por lo que de vez en cuando se le podía ver por ahí. Mao Mao, de la forma más educada que pudo, le pidió prestada la cocina a Aduo y también le dio una lista de ingredientes a una de las asistentes del lugar para que se los consiguieran. Aduo, muy intrigada, le dio permiso e indicó que le llevaran todo lo que la chica les pidiera, y momentos después, Mao Mao se quedó en la cocina durante 2 horas removiendo algo similar a un té negro, que poco a poco fue tomando la forma de un delicioso jugo de frutas cítricas. Lo terminó de endulzar con miel y después lo sirvió en una copa de cristal. Cuando regresó con la bebida a la habitación del niño, vio que Aduo no estaba sola, sino que también habían llegado Jinshi y Gao Shun, quien estaba ahí como su guardia. Ella pudo notar cómo Jinshi le dirigía una mirada muy intensa, acompañada de una gran sonrisa, por lo que pensó que justo en ese instante, delante de Aduo, le daba un poco de vergüenza que la viera de esa forma, y deseó que desviara su vista, pero no lo hizo. Y no era el único, ya que la ex esposa del emperador y Gao Shun también la veían con mucho interés. Mao Mao vio que el niño pequeño había despertado por fin, así que le dio la copa de vidrio que contenía una bebida de color rojo muy apetecible, y el niño se lo tomó sin siquiera pensarlo, para después decir muy alegre que era justo lo que su mamá le preparaba para tomar. Todos se quedaron asombrados, pues el pequeño usualmente se ponía muy triste después de comer, pues no era el sabor que estaba buscando, así que la boticaria explicó que sabía que en esas regiones se elaboraba esa bebida a base de soya y cítricos, por lo que al combinar esos ingredientes junto con miel y calentarla durante mucho tiempo, se podía obtener esa bebida refrescante y dulce. El niño alegremente pidió más y Aduo le llenó su copa y se la dio, pero Mao Mao se la quitó de inmediato, lo cual sorprendió aún más a los presentes, y Jinshi le preguntó que si esa bebida no la podían tomar los niños, y ella respondió que si querían que se la dieran, pero que de preferencia no, ya que el niño estaba enfermo y que el médico de hace unos momentos lo sabía, pero que no había dicho nada para no meterse en problemas con una mujer noble de tan alto rango como lo era Aduo, pero que Mao Mao sabía que si el niño seguía comiendo cosas muy dulces o con mucha grasa, poco a poco se le iban a podrir las piernas y los brazos y se los tendrían que quitar, y que era mejor que no le dieran ese tipo de alimentos salvo en ocasiones felices como esta. Aduo vio cómo el pequeño se ponía triste de nuevo y casi le rogaba con los ojos que le diera más de esa bebida, y ella estuvo a punto de darle todo lo que le pedía, pero Mao Mao la detuvo con una sola pregunta, y esa fue que si de esa misma forma a ella también la habían educado, si a ella su madre le daba todo lo que quisiera cuando lo pidiera. De esa forma, la futura suegra de Mao Mao entendió que ella estaba siendo demasiado consentidora de los niños, ya que al no poder criar a su propio hijo, quería remediar eso con estos pequeños, a quienes les daba todo lo que le pidieran sin dudarlo, y ella, aunque le dolía decirle que no al niño, con una voz dulce y muy maternal le dijo que era por su bien, y en su lugar le dio un vaso de agua. Después de eso, Mao Mao regresó a la glorieta, que era el lugar en donde tenía que estar, solo que esta vez no entendía por qué Jinshi iba caminando justo detrás de ella con una bolsa de terciopelo en las manos, además de que le dijo de que no importaba en dónde estuviera, que al parecer siempre tenía que meterse en asuntos extraños, a lo que la chica respondió que ese no era el caso porque solo prestaba su ayuda. Cuando llegaron al lugar lleno de velas y flores, la joven se sentó en una de las sillas y Jinshi hizo lo mismo en la silla que estaba enfrente, y mientras Mao Mao miraba el lago distraídamente, Jinshi sacó de la bolsa un ramo grande de flores y con una voz tan dulce como la miel y una sonrisa muy seductora, le pidió disculpas por haberla hecho esperar durante tanto tiempo, para después tomar con sus manos una hermosa peonia que puso con mucha delicadeza en la oreja derecha de Mao Mao. Ella se sorprendió por eso y
fue en ese momento que recordó el por qué estaba ahí, y justo cuando Jinshi estaba a punto de hablar nuevamente, se acercó corriendo Gao Shun muy preocupado. El príncipe lo miró con una expresión muy fría por la interrupción, tanto así que Mao Mao pensó que cuando no estaba con ella, Jinshi podía cambiar muy rápidamente de humor. Pero Gao Shun le dijo que el honorable estratega Lacan estaba en camino hacia la villa donde estaban ellos y que no sabía por qué traía a su heredero, el señor Lacan, envuelto en una esterilla de bambú mientras lo arrastraba con un caballo por la calle. Mao Mao y Jinshi se miraron muy sorprendidos y de inmediato la boticaria se levantó un poco el vestido y salió corriendo del lugar, diciéndole a Jinshi que ella no quería ni ver a ese señor. El príncipe, muy preocupado, la estaba llamando, pero ella corrió lo más rápido que pudo sin mirar atrás hasta dejar a la voz que la llamaba en la distancia. ¿Qué les pareció este intento de propuesta de matrimonio? Yo creo que aunque la hayan eliminado, en algunos detalles de las novelas se quedaron algunas cosas, como el hecho de que Aduo tenga tan buenos pensamientos sobre Mao Mao, ya que casi no la ha tratado mucho. Pero ¿ustedes qué opinan? Díganmelo en los comentarios. En la descripción también les dejo las otras propuestas de matrimonio de Jinshi hacia Mao Mao y las cuales sí son oficiales. Y hablando de avisos, si gustan seguir apoyando este canal para que haya mucho más contenido, ahora lo pueden hacer con un super gracias. Diciendo esto me despido y espero que tengan un hermoso día, tarde o noche, y también espero verlos a todos en un próximo spoiler.